y, y que unimos nuestros corazones, nuestras voces a tus hijos en todo el planeta que adoran en este tiempo, en este momento. Algunos es de tarde, noche, algunos es de mañana o algunos es en mediodía. Pero Señor, es grato alabarte. Escucha a tu pueblo, tus alabanzas, y perdona nuestro pecado. Perdona todas aquellas cosas que tanto conoces y aún nosotros no podemos hacer una recopilación completa. Mas tú conoces todo lo que somos. Pero tu gracia es, por tu Hijo Jesús, Señor, es infinita para perdonar. Que alejas de nosotros el pecado. Entonces, gracias, Padre Celestial. Recibe este tiempo de adoración también al escuchar tu palabra y la clase, y que podamos poner todo de nuestro corazón para afirmar más y más nuestros caminos en ti. Así oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Tomen asiento. Gracias. Pues finalmente llegamos a este capítulo de Mateo 24. Y todo lo que anteriormente vimos fue sobre el pasaje, ¿verdad? Todo lo que fue anterior para llegar a este capítulo, desde el capítulo 21 de Mateo principalmente en adelante, casi del capítulo 21 domingo, y hay un periodo allí, pero el martes el Señor va y purifica el templo. Parece ser que el miércoles es que el Señor está dando todos estos discursos, todo esto el miércoles, y el jueves está con sus discípulos y es tomado preso. Y entonces el viernes es crucificado. Pero él entonces habló el capítulo 24, y es lo que Jesús dice entonces en cuanto a su venida. Lo que Jesús dice de sí mismo en cuanto al futuro. ¿Ok? Futuro que nosotros aún esperamos. Y el capítulo 24 de Mateo está conectado con todas las demás profecías. Anteriormente estudiamos el libro de Daniel. Está conectado con el capítulo 24. Y Apocalipsis está de igual manera conectado con el capítulo 24 de Mateo. Y otros pasajes proféticos como Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y otros más pasajes. Pero esto, el estudiar el Mateo capítulo 24, aunque no fuéramos tan profundo, sí vamos a entender, o tenemos que entender, la relación que hay con los demás pasajes de la Escritura, y se da una comprensión. Entonces, ya vimos anteriormente también cuando el Señor les dice acerca del templo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Recuerdan, ahí dijimos que se consideraba como una empresa casi imposible de pensar en la destrucción del templo, por lo majestuoso, aparte de lo hermoso, también el material que se usaba allí. Las piedras de cimentación, los autores dan unas piedras hasta de 18 metros de largo por 1,5 metros de alto y 1 metro de ancho, y esta parte de lo que constituía la parte de los fundamentos, y después, y eso crecía y salían, y luego las piedras también grandes, pesadas que había. Entonces no se consideraba que fuera posible destruirlo, y de hecho se preguntaban muchos: ¿quién querría destruirlo? Algo así tan hermoso. El punto es que el Señor les da esa profecía. Ahora, recuerden que dijimos en cuanto a la destrucción del templo, que no quedará piedra sobre piedra. Es el primer proceso, en cuanto a lo que es el marco profético del Señor. Y esto significa
que es la primera profecía que el Señor lanza allí, que será destruido el templo y que se consideraba imposible, pero Él lo predice. Pero recuerden que era la costumbre en relación con los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos harían una profecía que vendría del Señor y la gente esperaría que esa profecía se cumpliese y podía pasar 1 año o 2 años y Él seguiría profetizando. Pero al tiempo, 3, 4, 10 años, se cumple la profecía de ese profeta, la primera que dijo por lo regular. Cuando se cumple esa profecía, entonces, la gente entendería que ese profeta era verdadero, era del Señor, era su credencial de profeta. Entonces, le creerían a todas las demás profecías que dijo después. Aunque no se cumplieran aún, la gente entendería que estaba, ¿cómo se dice? Estaba autorizado como profeta porque Dios cumplió la profecía que él había dicho. Eso sucedió. Entonces, hay algunos ejemplos, pero el ejemplo del Señor Jesús es donde Él hace esta profecía del templo y el Señor Jesús muere esa misma semana, ¿verdad? Resucita y todo lo que viene después y los años y se cumple la profecía del Señor en el año 70. Y algunos que oyeron esa profecía en esos años recordarían, principalmente la iglesia, pero muchos de los que allí estaban de la nación de Israel recordarían que el Señor así profetizó. Pero la profecía del Señor no estaba contradiciendo en absoluto ninguna profecía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque precisamente Daniel, durante la semana 70, durante la profecía del capítulo 9 de Daniel, y si vamos un poco para allá nomás para recordar esto. Oh, ¿algo pasa? Dice el verso 25, ¿sabe pues y entiende? 9:25 de Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, al Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después, vea lo que dice, de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es decir, primero pasan 7 semanas y se reedifica Jerusalén y se reacomoda todo lo que es el pueblo judío que regresa a la tierra. Se edifica el muro con Nehemías. Y entonces después de esas cumplidas esas 7 semanas, otras 62 semanas se cumplen. Esas se cumplen y es muy clara. 7 semanas, 62 semanas, pero dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cuando Jesús fue crucificado, se cumplieron 69 semanas. Dice enseguida, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Allí es la otra semana. De esto toca Mateo capítulo 24. ¿Ok? Después, con la mansedumbre de las abominaciones, quitará los sacrificios y la ofrenda, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, ya entendiendo que este capítulo de la destrucción del templo, también tenía que leer Daniel 11, pero no lo voy a leer. Es que ya explicamos en Daniel lo que es Antíoco Epifanes y el capítulo 11.
el rey del norte que viene y toma y hace abominación y contamina el templo y todo eso. Ok, todo eso está allí, pero no lo voy a mencionar. Pero el punto con todo esto es que la primera profecía del Señor, en ese sentido, con claridad, Él presenta su credencial de profeta, implica que se cumplió esa profecía. Por lo tanto, todo lo que dijo después del versículo 2 es hacia el futuro después de esa profecía. ¿Ok? Es hacia el futuro. Entonces, ¿se cumple eso? Entonces, tengo que creer, o estoy en riesgo de ser un incrédulo por no creer todo lo que el Señor Jesús dijo posteriormente. Nosotros no somos incrédulos, creemos en Jesús y que es su palabra. Ahora bien, van al monte de los olivos, se le acercan los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dividimos la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo de su templo. ¿Cuándo será? Y enseguida, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, aclaremos aquí, cuando dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra, primero, para venida, esa palabra se traduce de parousia, que lo primero que es en un sentido básico, traduce tu presencia. Ahora, ¿qué señal habrá de tu presencia? Tu manifestación. Esa es la expresión que quiere decir aquí el Señor. ¿Cuál es el momento de tu manifestación como Mesías? Ahora, ellos esperarían que ya el Señor había presentado, fue rechazo, etcétera, etcétera. Lo que ellos esperaban era que el Señor Jesús, en un momento, en esos días, manifestara su poder como Mesías e implantara o comenzara el reino de Cristo. Porque los apóstoles, aun siendo judíos, no consideraban este tiempo que el apóstol Pablo dice que es el misterio que el Señor tenía y que se explica en Romanos en relación con Israel, que fue en un momento como cortado, y todo lo que concierne al reino de Dios, todo lo que concierne al reino de Dios fue dado a otra gente, en este caso los gentiles. Por eso las parábolas anteriores decían eso precisamente. Rechazaron los invitados a las bodas, a la cena, y habían sido invitados y rechazaron. Entonces manda a sus siervos que vayan por los caminos y los collados y que traigan a todos ellos para participar. Y esto los fariseos y saduceos y los líderes entendieron que era un punto fuerte contra ellos, decirles que Dios interrumpiría por un tiempo que Israel fuera, vamos a decir así, el guardador, el cuidador de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Los judíos recuerden que preservaron la escritura, la creencia en el Dios verdadero, las profecías acerca del Señor Jesús, todo. Pero ahora, a partir de ahí, no más ellos, sino que sería pasado a otro pueblo. Todo lo que concierne al reino de Dios, la salvación, y ese es entonces la iglesia, ese es el otro pueblo. Entonces, cuando dice aquí, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos no están pensando en la iglesia, no están pensando en los gentiles, o judíos y gentiles como una iglesia. Ellos están pensando
en Jesús, en su carácter mesiánico, que en algún momento en esos días se manifestaría con poder finalmente, ¿verdad? Y tomaría a Israel para hacerlo, bueno, la profecía decía cabeza de las naciones cuando Jesús reinara. Entonces, debemos tener cuidado con la expresión. Y sí, el segundo término, la segunda parte, en este caso, el segundo término tiene que ver con el hecho, o de ¿cómo se decir?, de la traducción venida, tiene que ver con el hecho, sí, una presencia fuerte, y traduce Reina Valera y entonces su venida. Pero el principio principal, por varios autores, básico en esto, tiene que ver entonces con el hecho de que su venida era precisamente la expresión de iniciar su reino. ¿Está bien? No hablaban de la segunda venida. Ellos no entendían, ellos no sabían que habría una segunda venida. Ellos solo esperaban una sola venida. Una sola venida. El Mesías. Entonces recuerden que lo desconocen y qué pasa. Todavía esperan al Mesías. ¿Ok? Todavía se supone que los judíos esperan al Mesías. Aunque hay un alto porcentaje de judíos ateos, se declaran así ateos. Recuerden que el hecho de que sean ateos, hermanos, no significa que dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. No significa que todos sean salvos por ser el pueblo escogido. Siguen siendo el pueblo escogido del Señor, aunque entre ellos había mucha rebeldía. Pero el Señor tenía su remanente, los suyos. Nunca dejó de haber en Israel quienes eran hombres y mujeres de verdadera fe. Pero racialmente, vamos a decir así, Israel es el pueblo escogido, todavía en ese sentido. ¿Está bien? Aclaramos entonces todo eso. Por eso esperaban a Cristo, al Mesías, una sola venida. Aquí los judíos todavía. Recuerden el capítulo 1 de Hechos. 1:6, a ver, ¿cómo dice ustedes que van rápido con la Biblia? Hechos 1:6 o 7, a ver. O 7, ¿cuál es? El 6 y el 7. Perdón. Ajá. Muy bien. Y enseguida, y hasta lo último de la tierra. Entonces vean el proceso. La pregunta de los discípulos: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos no creían en una segunda venida. Ya lo habían resucitado. Ellos creían que ya se iba a manifestar y a reinar, iniciar su reino prometido a David. Reino de paz sobre toda la tierra, 1000 años. Bueno, no sabían de una segunda venida del Señor. ¿Ok? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, no sé si el Señor les dijo, no pregunten. No pregunten, porque no os voy a decir, bueno, el Padre, el punto fuerte aquí es que, hablando de la enseñanza, es que ellos tenían una comisión primero. No pregunten sobre eso. No les toca ahorita a ustedes. Estaban preguntando como judíos aún, entendiendo, todavía no iniciaba la iglesia. Ellos estaban como judíos preguntando, ya estás aquí, resucitaste, vimos tu gloria, ya vas a comenzar el reino. Y les dije, dicen, no les toca a vosotros. ¿Y qué hace? Enseguida después de eso, nos manda a predicar. Los manda a predicar. ¿Así? Exactamente como
Mateo 28 está la gran comisión. Él aquí entonces reafirma la gran comisión a todo el mundo. ¿Está bien? Ahora, nos llevamos este poquito tiempo en cuestión de entender esta porción cuando dice de su venida, de la venida del Señor. ¿Ok? Entonces, ya aclarado esta parte, seguimos entonces aquí. Entonces, la otra expresión es del fin del siglo. ¿Ok? La palabra aquí entonces es una expresión también interesante, como lo dicen por allí, para decir que pues no puedo decir mucho, pero no es así. La verdad, sonetelia es la palabra. Y la expresión significa un tipo de consumación total. Le están diciendo, por fin del siglo, no es del siglo primero o del siglo que estaban viviendo. Para ellos el fin, ¿cuándo será la consumación de todas las cosas? ¿A qué se refieren? Se refieren a las profecías mismas. ¿Cuándo será la consumación de todas las cosas? Las profecías que hay en el Antiguo Testamento acerca de ti, Señor, y tu reino y todo esto. ¿Cuándo será? ¿Ok? No tomemos esto fin como por decir así, las personas dicen, se va a acabar el mundo y se va a ir todo esto y no se acaba el mundo. ¿Ok? No se acaba. No compren allí una Biblia que venden por ahí, la Biblia verde, dicen. No la compren. Están señalados todos los versículos donde tienes que cuidar la tierra y etcétera, etcétera. Todos son los climáticos. Los están a favor del cambio climático, de tener cuidado con el cambio climático. Ya sabemos que como hijos de Dios administramos correctamente los recursos y la tierra y todo lo que hay, que eso ya lo sabemos nosotros y lo hacemos y lo debemos hacer, poner nuestra parte. Pero realmente no se trata de un fin, como una destrucción total de todo, no, porque el hombre, primero como ser humano, sigue existiendo, ya sea en el cielo o en el infierno. Va a seguir la vida. Y este planeta es destruido, pero no es el fin, sino cielos nuevos y tierra nueva. O sea, continúa. Es en el plan divino, así es. ¿Ok? Entonces, no piensen como si fuera una destrucción total, completa. Así que ya es el punto de la pregunta que estaban diciendo o que estaban aquí los discípulos en esto. Y el Señor entonces comienza ya en el capítulo 4 la primera manifestación, lo primero que les dice, porque será lo primero que siempre ha existido, sucedió contra Israel, ya sucedió con la iglesia, en la actualidad sucede. Y por eso lo primero que les dice, no les dice, ¿cuándo va a ser el fin? Sino que les da las señales, ¿verdad? Pero la advertencia es, mirad que nadie os engañe. Ahora, se han levantado muchos engaños, falsas enseñanzas. ¿Está bien? Pero ¿a qué principalmente les dice? Mirad que nadie os engañe. En otras palabras, ahorita hay engaño, pero habrá una expresión muy, muy superior, una obra perfecta del engaño. Esto habrá. Entonces, mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es el problema? Vendrán muchos en mi nombre. Esos son predicadores. Pero también muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Ahora, esta es una advertencia general, porque el Señor Jesucristo, hablando en Mateo capítulo 24, no está refiriéndose, hermanos, a este tiempo que estamos viviendo como hijos de Dios en este periodo de la gracia. Entonces, esta palabra es una dispensación, así se llama, en Efesios el apóstol utiliza esta expresión, la presente dispensación. Dispensación es una expresión para definir un tiempo determinado. ¿Qué significa? Que es un tiempo que claramente tendrá un periodo de existencia y un fin, y da lugar a otro periodo. Entonces, esta dispensación que entendemos es el periodo de la gracia. Entonces hay la dispensación de la inocencia, del gobierno humano, de la ley, así van de las promesas, por ejemplo, antes de la ley, luego la ley, ¿verdad? La dispensación de la gracia, la dispensación, y después viene hay 7 dispensaciones, no explico ahorita, la última es lo que es el milenio. Cada dispensación es un tiempo de prueba para el hombre y que demuestra al hombre mismo que por sí solo no puede tener una relación con Dios correcta y que va a una condenación. Cada dispensación Dios da oportunidad. Por ejemplo, en la dispensación de la ley, el Señor haz esto, dice, y vivirás. Es dispensación de la ley. Entonces, Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué significa? Que esta dispensación, o este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo de gracia. La salvación se recibe por fe, por obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo en nuestro corazón, y es una manifestación de la gracia de Dios. Por gracia, ¿qué dice? Sois por medio de la fe. ¿Y esto qué dice? No de vosotros, pues es que don de Dios. Y luego enseguida dice, no por obras, la ley, no por obras, es alusión a la ley, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Ve? Entonces, este es nuestro tiempo, nuestra dispensación. Por lo tanto, lo que el Señor aquí está diciendo no es en este tiempo de dispensación. Se refiere, o en esta gracia, sino que se refiere al periodo profetizado de tribulación, o gran tribulación, como se conoce. Voy a decir esto así con claridad. Porque el engaño perfecto va a ser, que es el anticristo, va a ser en ese periodo último. Ese es un periodo es que se hace largo, no quiero hacer largo. Toda dispensación termina con un juicio de Dios. Toda dispensación termina con un juicio de Dios. El hombre fracasa, Dios lo juzga y le da otra oportunidad. Vamos a ver, Adán y Eva en el huerto, ¿qué pasó? Pecaron. Viene el juicio. Son expulsados del huerto. Aún detrás de eso, ellos continuaron, Adán y Eva, en la fe en el Señor. Y de hecho, hay una línea que se menciona en Génesis de hombres de fe de la descendencia de Set, hasta donde llega el capítulo 6. Cuando el Señor decide que ahí se eleva el pecado, dice que los hijos de Dios, la descendencia de Set, es el contexto, la famosa regla del contexto, ¿ok? Los hijos de Dios, después de escribir la línea de Set, que termina ahí con Noé y todo esto, en el capítulo 5, viene entonces, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? En este caso, hay una diferencia con los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Los hijos de Dios, entendemos esa línea de Set. Algunos dicen ángeles, no comparto porque
la regla del contexto está allí, pues no se puede nada más en ese pasaje desechar como si nada. Entonces, las hijas de los hombres con claridad son la descendencia que se apartó de Dios, en este caso la descendencia de Caín. Pero hay una mezcla. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. En otras palabras, se unieron en yugo desigual, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, o primera, pero no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Y no matrimonios con incrédulos. ¿Así? Recuerden, muchachos, es que se va a convertir, yo estoy seguro. O usted, está bien guapito, pero sí se va a convertir. Está muy guapo. No se va a convertir nada. Por misericordia de Dios, uno que otro se convierte, hermanos, pero no se convierten, son bien sinvergüenzas. Bueno, entre paréntesis, ¿verdad? Pero el punto con todo esto es que en esa ocasión se juntan, ¿y qué sucede? La maldad se elevó. ¿Se fijan que el Señor decide destruir todo lo que era la vida? Ese es el juicio con el que termina ese periodo. ¿Ok? La conciencia. Y después viene la dispensación del gobierno humano. Ok, gobiérnate tú solo entonces. Tú decides qué debes hacer de bueno o malo. Y también fracasa. ¿Ven? Toda dispensación termina. Entonces, el periodo de la gracia termina con el juicio. ¿Cuál es el juicio? Porque es para toda la tierra la gracia, para todo el mundo. Entonces es un juicio, ¿verdad? Que sería la tribulación, ¿no? Así. Es un juicio de Dios, ese periodo es un juicio de Dios sobre la tierra, sobre todos los seres humanos. Es un juicio del Señor. ¿Ok? Así es. A este periodo se refiere entonces Mateo 24. ¿Por qué? Porque los discípulos no sabían de segunda venida, pero sí sabían profecías referentes a su pueblo. Porque ya estaban escritas en Jeremías, en Daniel principalmente, en Isaías, Zacarías. Estaban escritas las profecías. Algunos de los salmos, ya estaban esas profecías allí. De ese terrible periodo de 7 años para la nación de Israel. ¿Así? Entonces, esta tribulación se divide en 2 partes. Son 7 años. 7. Entonces, a la mitad de la semana, 3,5 años y 3,5 años. Algunos le llaman a todo tribulación. Algunos llaman a esto tribulación. Y a esto lo llaman acá la gran tribulación. Entonces, ahí dice tribulación, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque especialmente de este año en adelante, estos años y medio, los judíos sufrirán terriblemente. Terriblemente. Esta mitad de la semana se va a ver más adelantito aquí en Mateo capítulo 24. Entonces, esto nos sirve para entender lo que el Señor está aquí diciéndonos en relación con el tiempo del fin. Y mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el punto primero que todo, la advertencia, la característica principal que habrá, con la que iniciará todo esto, es un engaño. Un engaño maestro, por decir así. ¿Ok? Y por eso, y advierte en aquel día, porque dice que vendrán muchos en mi nombre en aquellos días. ¿Ok? Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No se refiere a que al principio habrá mucho engaño, no. Todo ese periodo será
engaño. Un engaño maestro. ¿Ok? Parecerá un mundo perfecto. Lo que en estos días parece que es imposible, este hombre va a lograrlo. Traer una paz mundial. ¿Ok? Puesto que está hablando de falsos cristos, Primera de Juan, perdón. Primera de Juan, el capítulo 2, verso 18. Alguien que lo lea, por favor. Sigues adelante leyendo, ¿no? Ok. Fíjese bien allí. ¿Qué dice? ¿Oísteis que muchos qué? ¿Oísteis que el anticristo viene? O sea, ellos estaban conscientes que habría el maestro del engaño. Así ahora han surgido muchos anticristos. Este pasaje, esa expresión, se aplica a la iglesia. Porque estaban allí viviendo y habían tenido unos problemas muy terribles en cuestión de doctrina, ¿verdad? Y salieron de allí muchos hermanos y engañadores y ya no me acuerdo el nombre del principal, era el principal instigador de todo esto, ¿no? Que el apóstol Juan perdió su baño, fue a los baños, ¿cómo se llama? Cerinto. Él prefirió perder el baño y salir de allí porque estaba allí el Cerinto y él no iba a contaminarse allí. Entonces, él prefirió salir, entonces ese día no se bañó, ¿verdad? En los baños públicos donde la gente podía ir a usar para hacer su baño. En aquellos días era así de esa manera. Entonces, salió de ahí, porque había una doctrina muy pesada y estaba atacando la verdad de la palabra de Dios y engañando a mucha gente en relación con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo principalmente. Recuerde que no creían que Jesús había tenido un cuerpo humano. Entonces, Cenito era el sinvergüenza. Pero dice allí entonces Juan que hay muchos anticristos, pero dice, sabéis que el anticristo viene, no niega. Ese es el que sería el maestro del engaño en este periodo, en este tiempo. Ahora, la otra cosa por la cual les advierte del engaño es que serán días muy difíciles, hermanos, de mucha desesperación para mucha gente. Aquí envuelve también a todas las demás naciones, a las personas de todas las demás naciones, que también serán engañadas. Bueno, eso sí que el engaño será tan perfecto porque más adelante dice que engañarán aún a los escogidos si fuera posible. O los escogidos. El engaño será tan perfecto que aún los escogidos podrían ser engañados. Podrían ser engañados si fuera posible. Esa es la expresión allí. La expresión con claridad entendemos que es imposible engañar a un hijo de Dios verdadero. Jamás será engañado. Y ese maestro del engaño a los convertidos en Cristo, en esos días, ese anticristo y todas las señales que hace, porque hará señales. No, olvídense que la virgencita esto y que el otro, y que el mono de Magdalena se me levantó, y que el milagro, o sea, olvídense de todo eso. Hará cosas terribles y cosas asombrosas, señales. Y el profeta falso allí que se va a levantar, como siempre,
que se va a levantar, hará cosas también, que la gente será fácilmente engañada esos días. Ahora, triste es que sí, les tiene que advertir Juan, que en estos días han surgido muchos anticristos y muchos cristianos fueron engañados, o suponía que eran cristianos. De repente nos quedamos en el punto, pero hermano, si era tan fiel, ¿cómo es que se fue con estos? Exacto. El Señor conoce a los suyos, ¿verdad? Pero ustedes vean, exámense, examinándonos a nosotros mismos, dice la Escritura. Siempre examinarnos a la luz de la Escritura. Más allá de un legalismo, lo unidos que estamos al Señor y la gracia que está en nuestros corazones, que nos testifica su Espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el punto. Y cuando Satanás quiere poner alguna duda de que realmente somos sus hijos, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos confirma que nuestra salvación está segura en Él. Y no podemos ser engañados. ¿Está bien? Pero esos días serán terribles. Por lo tanto, esta advertencia que hace el Señor, engañarán a muchos, es porque se levantarán falsos cristos, pero el Supremo aquí comienza engañando, pero aquí es donde se descubre el engaño, se descubre que no es el verdadero anticristo a la mitad de la semana, pero él ya tiene todo el poder. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Bueno, tenemos unos minutos para avanzar nada más esto. Allí, en el capítulo 24, enseguida dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Recuerde que ellos preguntaron, ¿cuándo será el fin del siglo? El Señor les dice, van a oír de guerras, rumores de guerras, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por cierto, vamos a Apocalipsis capítulo 6. No, a ver cómo está. Aquí, vamos a poner, ok. 6. Dice la Escritura, perdón. El Cordero abrió los sellos, etcétera, etcétera. Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y vi uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Juan está en el cielo y es la visión, está viendo. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Ok? Aquí entonces entendemos que es una referencia al anticristo. O sea, cuando el Señor les dice que no sean engañados, porque se levantarán falsos cristos, la referencia es en ese periodo, principalmente por el personaje, por el anticristo. Este caballo blanco y el que lo montaba salió venciendo para vencer, es la paz. El simbolismo es la paz que este personaje, el anticristo, muchos se confunden y dicen, es que es Cristo aquí en el caballo blanco. No. Imita a Cristo. Por eso es falso Cristo. Se describe la venida del Señor, que Él viene en un caballo, desciende en un caballo blanco y así lo que es, del cielo. Pero aquí está describiendo al anticristo como un engaño. ¿Está bien? Por eso el Señor le dice falsos cristos. Cuidado. Y ese falso Cristo establece una paz sobre toda la tierra. Ahora, personalmente, una de las cosas que Él va a lograr, de acuerdo con lo que leemos en pasajes, pero es mi opinión personal, una de las cosas que Él va a lograr es paz, principalmente en el Medio Oriente, entre Israel y los árabes.
y las demás naciones. Lo que ahorita se hace imposible, este hombre va a lograrlo. Y este hombre va a dar una protección a la nación de Israel como nunca más otra nación le ha dado. Y los judíos confían en él, son engañados. La nación de Israel cree que es su Mesías, porque sale de entre los dedos de la imagen o las 10 naciones o el, decía en Daniel, el imperio romano revivido, renovado en Europa. Entonces, esa es la primera parte. Hay una paz, pero es engañosa. ¿Ok? El segundo caballito que sale allí, ¿cómo dicen? ¿Quién lo lee? 3. Ok. Se le dio, es un caballo bermejo, o sea, es rojo, por decir así. Simbolismo de la guerra, ¿no? Y dice que se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Ya? Es decir, el Señor en Mateo 24, entonces, después del anticristo que viene y engaña con su paz, y enseguida dice, el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ese es el anticristo y sus guerras. Él sujeta con todo su poder todas las demás naciones. Le fue dado quitar la paz de la tierra. Pero dice, aún no es el fin. Todo el poder le es concedido. Otra vez, opinión personal. Creo que Europa, los estadounidenses van a dar todos los recursos y todo el poder y todo a este personaje. Es como un soberano mundial. No significa que las naciones dejen de existir, pero él tendrá un control sobre todo esto para poder quitar. Es opinión personal mía, ¿no? Pero considero que será parte de esto. Un apoyo como nunca porque hay un engaño terrible detrás de todo esto. El Señor dice que es necesario que todo esto acontezca. En otras palabras, así Dios ha determinado que suceda. Entonces, esos días son terribles. Son terribles. Y estoy diciendo prácticamente que esta primera parte, como va diciendo el Señor de Mateo 24, es capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Ok? Es capítulo 6 de Apocalipsis. Ok, preguntas. Sí, al principio. Y se supone que los primeros 3 años y medio. Sí. Pasen, bueno, me dices paz entre comillas, pero entonces paz no es paz. Tiene que ser paz sin comillas. Tú te refieres no a Clinton, sino al presidente Carter, Jimmy Carter, en el 89, él juntó a Egipto, que era enemigo de Israel y está en guerra con Israel, pero juntó una de las naciones árabes a Egipto, Israel en hacer la paz. Para muchos era el inicio, y hasta hubo quienes decían es el inicio de la profecía del Señor y el anticristo va a venir, de ahí va a surgir, algo pasa, se está empezando a hacer la paz, algo va a pasar ahí. Y no se debe de ir sobre eso, luego, mira, se cumple la profecía, momento,
Profecía primera, la iglesia es levantada y todo esto viene a suceder. La iglesia es arrebatada y comienza todo esto. Pero ha habido muchos intentos, todos fracasan. Será notorio. Es a nivel mundial. Él logra una paz. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí. Dice el que el hermano dice, yo tengo una diferencia de opinión. Esto no es en relación con la Biblia, pero la diferencia está en que yo sí creo que entraría como un poder Estados Unidos y los europeos. Yo sí creo, bueno, ya, por eso le digo que es una opinión personal, sobre todo las naciones del norte de la tierra, porque Jafet es hijo de Noé, significa engrandecimiento, y estas naciones son naciones jaféticas, es engrandecimiento. Entonces sí considero que desde el tiempo así tienen el poder sobre la tierra, el control de la tecnología, de todo lo que es, por decir así. Ese es Jafet, ¿no? Pero es una opinión personal, está bien, donde la Biblia no dice, damos una opinión personal y la aclaramos, ahí en este caso. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Exactamente, las naciones le dan todo su apoyo y le dejan todo el poder. No dejan de ser las naciones, pero le dan toda la autoridad y su propia moneda o marca, como luego dicen, ¿verdad? Ahí estará todo esto ya. También empezaron muchos a especular con el euro, con una nación europea y todo ese asunto. Ahí. Sí, no, sin ningún problema. Sí, de hecho, el que ahorita estén así, los 10 dedos de la imagen son 10 naciones principales, pero la idea es que este es un grupo, una conglomeración de naciones que se unen para dar todo el poder al anticristo. Le van a apoyar. De hecho, muchos opinan que saldrá de entre estas naciones el anticristo. Porque son, Daniel, ¿recuerdan 10 cuernos de la bestia? 3 cayeron y surge un cuerno pequeño, que era la representación del pueblo europeo, de las naciones europeas, de donde surge el anticristo, el nuevo imperio o el imperio romano renovado. Era así, entonces la idea. Ok, hasta aquí. Gracias por este tiempo, ¿verdad? Y yo espero que no se pongan a soñar así como que vino el Señor Jesús y se quedaron y que todo el asunto y que no, nada de eso, sino que en Cristo todos estamos seguros y no hay nada que nos pueda engañar. Vamos, seguimos a Cristo. Dios los bendiga. Entonces hay un tiempo como tenemos siempre de tomar café, de alguna cosa y córrale porque un carro se lo están robando. Ok, hermanos, Dios los bendiga.